Pues ya estamos de vuelta a nuestro programa. La última parte del programa lo vamos a dedicar a un libro muy interesante que la Biblioteca de Autores Cristianos acaba de sacar. Aquí tenemos el Evangelio según San Lucas. Esto forma parte de una colección que va a sacar periódicamente, se va a intentar cada 3 o 4 meses más o menos, de comprender la palabra, así es como se titula, pues, de una forma amplia, ¿no? Y es la versión oficial de los comentarios de la Sagrada Escritura de la Conferencia Episcopal Española. De esto nos tienes que hablar, Rosa. Sí, por supuesto que sí. La Biblioteca de Autores Cristianos ha comenzado a publicar, como dices, en el mes de mayo, una serie de comentarios a la Sagrada Biblia bajo el título que mencionabas, Comprender la Palabra. La intención es explicar el texto bíblico, contextualizarlo y ayudar también a su actualización litúrgica. Comentarios que parten de un estudio serio del texto y de sus variantes. El análisis ha sido realizado por especialistas con un criterio científico y a la vez accesible para lectores no eruditos. Muy importante, gracias, Rosa. Juan Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien. Hemos empezado directamente con el Evangelio según San Lucas. ¿Esto por qué? El comentario del Evangelio de Lucas. Bueno, era fundamental salir con uno de los textos más importantes, por tanto con un Evangelio. El Evangelio de Lucas, como bien sabes, tiene junto con Hechos toda la obra del inicio de la Iglesia, con Jesús y con los discípulos. Entonces nos parecía lo más oportuno comenzar con esta obra que compendiase un poco toda la evangelización por parte del Maestro y por parte de sus seguidores más inmediatos. En el fondo, la iniciativa es porque sabemos como que el cristiano de a pie no conoce en profundidad la Sagrada Escritura. El cristiano de a pie tiene interés. En las parroquias percibimos que cuando se crean grupos de Biblia, pues siempre hay un seguimiento. Pero tiene la dificultad de una comprensión un poco en conjunto de la Biblia. En las homilías se escuchan determinados relatos, los comentarios a esos relatos, pero yo creo que todo creyente necesita esa visión de conjunto que es la Biblia, que nos pone en contacto con lo que es la historia de salvación que nos llega a través del pueblo de Israel y que continúa a través de los diversos pueblos que constituimos la Iglesia, ¿no? Pues los comentarios están pensados también para que el creyente no solo conozca los textos, sino el conjunto de los textos, llevarse esa impresión de lo que es la palabra de Dios, que no está fraccionada, sino que forma un gran diálogo con la humanidad desde sus inicios. Claro, y esto que dices, hablas como conocimiento, o solo conocimiento nos sirve también para preparar la liturgia, para rezar incluso estos comentarios. La idea es que cuando uno comprende el texto, lo hace vida. Y si la hace vida, la celebra. Y en esa celebración es personal y comunitaria. Entonces, la palabra conocimiento, que además tiene unas fuentes raíces bíblicas, coge esa doble línea, lo racional y lo sentimental. Entonces, los comentarios están pensados para, primero, comprender la palabra, para luego poderla vivir, experimentar y transformar la realidad en la que vives y celebrarlo con el resto de los creyentes que comparten esa misma vivencia y conocimiento de la palabra. Ahora, es importante que nosotros conozcamos muy bien cuál es el contexto en el que fueron escritos los evangelios. A mí me parece fundamental, o sea, que ya he echado yo un vistazo al libro del Evangelio según San Lucas, porque, claro, en el fondo te va diciendo también por qué se dicen determinadas frases, qué significa que el Señor está sentado a la derecha del Padre, una terminología que tienes que conocer yendo a la raíz, digamos, de en qué idioma se escribió y al mismo tiempo en el contexto en el que se escribe. Sí, se suele decir que un texto sin contexto es un pretexto y muchas veces ocurre eso, que se conoce el texto, pero no se conoce en el contexto en el que ha nacido y por tanto se utiliza como pretexto muchas veces para hacer que la Biblia diga lo que tú quieres. Claro. Entonces el conocimiento del texto te lleva a ser muy cauto a la hora de hablar y te lleva a ser conocedor realmente de la vida de aquellos creyentes. Yo creo que esto es lo importante. A veces vamos a ver qué quiere decir esto, esta frase, esta palabra, esta expresión. Bueno, más bien habría que preguntarse qué me ha querido transmitir a mí el creyente que ha escrito este texto. Porque los autores sagrados no escriben muchas veces como hacemos nosotros para mantener el recuerdo de. No se trata de mantener el recuerdo de, se trata de transmitir la experiencia que la comunidad en la que él está viviendo
está haciendo del Señor resucitado. Con lo cual, inspirados por el Señor, pero al mismo tiempo hablando de una experiencia. Claro, esto es distinto del Corán. O sea, el Corán se dice que, claro, que baja directamente del cielo. No lo ha tocado el hombre, pero en cambio lo nuestro está tocado por hombres, se ve el carácter, ¿no?, de las distintas comunidades, etcétera. Claro, los creyentes, los cristianos, partimos del hecho de la encarnación. Se supone que hemos percibido a lo largo de la historia que el Señor se ha hecho uno de nosotros. Y si se ha hecho uno de nosotros es porque Él utiliza los medios humanos para hacerse entender. Y la escritura, la tradición oral, todo eso forma parte de esa comunicación que Él quiere tener. Dios nunca ha hablado a los hombres de un modo fabuloso. Tenemos la experiencia que se nos transmite en el libro del Éxodo de que Dios habló en el Sinaí, ¿verdad? Pero eso está, digamos, velado, nunca mejor dicho, por aquella nube, pero necesita un intermediario, que en este caso es Moisés. Bien, desde el punto de vista cristiano, la intermediación de Jesús como Hijo de Dios hace que asuma los modos humanos de expresión. Claro. Claro, entonces, utiliza a nosotros, como que le gusta lo humano, ¿no? Sí. Ahí estaba yo pensando, mientras él estaba hablando, hay un cuadro precioso de Caravaggio. Si vais a Roma, en la iglesia de San Luis de los Franceses, hay un cuadro de la vocación de Mateo, y como Mateo está escribiendo, y se ve cómo está siendo inspirado, pero él está en una postura casi incómoda, porque está como con una rodilla puesta encima de un banco y está mirando al cielo, pero es él mismo quien está escribiendo. Es una cosa muy bonita. Hablando de los evangelios, mucha gente dice, ¿por qué estos evangelios son los 4, los auténticos, y los apócrifos, la Iglesia los ha demonizado? Y eso que hay, incluso en la VAC aparecen los evangelios apócrifos. ¿Por qué esos no les damos validez? Bueno, lo has mencionado, la edición de la VAC. La VAC tiene una edición en edición crítica bilingüe y en edición solo en castellano, que ha tenido un éxito editorial grande. Hay mucho interés por esos textos. Sí. Incluso hay cristianos que piensan que son textos condenados y perseguidos por la Iglesia, y no es verdad. ¿Por qué unos son canónicos y otros no? Bueno, en primer lugar, los canónicos son más antiguos, en general, que estos apócrifos. Y los apócrifos vienen a nacer después con una preocupación importante, que la tenemos nosotros hoy también. ¿Qué ocurrió con Jesús en esos acontecimientos y en esos años de su vida que no conocemos? Y los apócrifos vienen a ser como una reflexión posterior que indaga sobre esos años, pero indaga realmente muy distante en el tiempo. No tienen unas fuentes cercanas y se inventan mucho. Se inventan en un sentido positivo. No es que sean mentira, intentan transmitir la creencia y la teología de su época. Y eso lo hacen a través de relatos muy fantasiosos, porque están convencidos de que como es hijo de Dios, pues piensan que ya de niño hacía cosas formidables. Si te das cuenta, los evangelios canónicos son muy parcos en ese tipo de cosas, porque no quieren deslumbrar. La fe nunca debe deslumbrar, la fe tiene que iluminar. Y entonces, ¿por qué aquellos no fueron aceptados, los apócrifos? Pues porque no servían para iluminar más de lo que los canónicos ya habían iluminado. Claro, que a mí lo que nos tiene sobrecogidos a los cristianos es precisamente esa sobriedad, la manera tan sobria que tiene el Señor de hablar. Vamos a hablar un poquito del Antiguo Testamento brevemente con Agustín Jiménez. ¿Cómo estás? Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Sabes lo que dice un sobrino mío? Dice, cuando era pequeño le decía a su padre, papá, háblanos de ese libro tan cruel, lleno de escenas sangrientas y de batallas, cuéntanoslo otra vez. A ver, responde. Pues hay que decirle primero que son muchos, que no es solo uno, son 46 los que hay en el Antiguo Testamento. Y bueno, es un poco exagerado esa visión que el cristiano tiene hoy día del Antiguo Testamento. Hay algo de sangre, pero vamos... ¿Cómo se nos revela la palabra de Dios? ¿Cómo se nos revela Dios a través del Antiguo Testamento? Pues lo primero que habría que entender es qué quiere revelarnos Dios a través del Antiguo Testamento, porque entendiendo qué quiere decirnos, entendemos mejor cómo lo hace, ¿no? Y lo primero que quiere transmitirnos, como dice la Dei Verbum en el documento del Vaticano II, lo primero que quiere transmitir es que hay un solo Dios, que a nosotros nos parece muy evidente hoy, pero en el contexto del Antiguo Testamento no era tan evidente. De hecho, todos los demás pueblos son politeístas. Y quiere transmitir sobre todo eso, que hay un solo Dios, y segundo, suscitar la esperanza de que tiene que venir un Mesías, un Salvador, a traer el amor de Dios y la salvación. Como una gran preparación al Señor, evidentemente. ¿Y cómo diferenciamos los libros históricos de libros poéticos o narraciones? ¿Eso cómo podemos diferenciarlo?
Bueno, hay veces que lo dice el mismo texto explícitamente, estudiando el género literario, ahí podemos distinguir si el autor tiene la intención de contar algo que ha sucedido realmente o quiere contar algo más bien tipo fábula, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Judith, el autor pone conscientemente un montón de datos históricamente imposibles, ¿no? Por ejemplo, dice que Nabucodonosor es el rey de Asiria en Nínive, cosa que todo el mundo sabe que no, que es el rey de Babilonia, y se inventa una batalla contra Arfaxad el Medo que nunca ha existido, se inventa una ciudad que tampoco existe, judía, que es Betulia. Entonces ahí uno estudia y dice, bueno, claramente no quiere contar una historia, sino una enseñanza didáctica, ¿no? Claro. O sea, estudiando los elementos del texto, o por ejemplo, cuando la burra de Balaán empieza a hablar a Balaán, uno dice, bueno, ¿esto fue histórico o no? Pues estudiando el texto, dice, si tuviese intención histórica, lo menos que puede hacer Balaán cuando habla la burra es decir, caramba, mi burra habla, y asombra, ¿no? Si lo que narra es histórico, pero puesto que Balaán le habla a la burra como si nada, pues eso es un elemento más característico de las fábulas, donde es típico que los animales hablen, y entonces, bueno, hay elementos en el texto o que dice el propio autor, y luego hay veces que tampoco sabemos decir, mira, esto fue histórico o esto no, y tenemos que mantenernos en una sana ignorancia, ¿no? Gracias, Agustín Jiménez, por estar con nosotros. Una pequeña introducción al Antiguo Testamento ahí queda hecha. Gracias, un abrazo fuerte. De nada, un abrazo. Es que es muy importante que también se hagan los comentarios en esta versión oficial de la Conferencia Episcopal Española de la BAC que al Antiguo Testamento, o sea, porque hay cantidad de libros que mucha gente ignora. Son los más desconocidos, sí. Sí. Por ejemplo, del Antiguo Testamento, ¿cuáles se van a aparecer, digamos, de forma inmediata? Se están trabajando y van despacio porque son libros más complejos. Algunos son más extensos y otros son más complejos en el sentido de que tienen un trasfondo, como se comentaba hace un momento, de géneros literarios que no son tan conocidos para el lector habitual, que conviene que el comentario se haga con más tranquilidad. Claro. Y algunos son libros muy extensos. Claro, son muy extensos. Hace falta más tiempo para... Isaías, por ejemplo, es un libro que ya supera los 3 evangelios sinópticos en extensión, ¿no? Pues ya traeremos más ejemplares. Juan Antonio, gracias por haberte venido con este primer volumen. Gracias, un abrazo fuerte. Igualmente. Vamos con...